Bien, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bien, también estudiantes, saludar a todos ustedes. También espero que se encuentren muy bien de salud. Ya estamos conversando con jóvenes del semestral, con previa preparación y con una gran responsabilidad para adelante. Y de alguna otra manera, pues también estamos para apoyarles a todos ustedes en las inquietudes que tengan, ¿no? Nos escriben a nosotros y nosotros estaremos prestos también para responderles las inquietudes que se les va a presentar. Mi nombre es Wilmer Atachagua, estudiantes. El día de hoy vamos a conversar la segunda semana, ¿sí? Vamos a conversar en torno a lo que es las doctrinas económicas, ¿ya? Las doctrinas económicas, vamos a ver ello. Si bien es cierto, por ahí vamos a ir escuchando algunos términos, como el caso de productividad, vamos a estar escuchando utilidad marginal, no, la producción de un país depende de qué. Entonces, hay términos que vamos a ir escuchando y para eso vamos a anticiparnos para que ya más adelante, cuando me hablan de las políticas monetarias, por ejemplo, yo pueda entenderlo, ¿no? De la mejor manera. ¿De acuerdo, estudiantes? Cuando nos hablan de doctrinas económicas, es hablar del pensamiento económico o historia de la economía. Vamos a apoyarnos también, estudiantes, en el desarrollo de las doctrinas económicas o de los pensamientos económicos a través de los años o de los siglos. En ese sentido, nuestro objetivo de clase, la primera parte, va a ser entender los planteamientos de los mercantilistas, de los fisiócratas y de los clásicos. Tres escuelas importantes que vamos a encontrar, estudiantes, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Luego conoceremos la doctrina del socialismo científico y también estudiantes de los neoclásicos, ¿ya? Y luego también vamos a ver la participación, ¿no? de los planteamientos de la doctrina keynesiana y los monetaristas. ¿Cómo aportan cada uno de ellos? Cada escuela va a decir qué cosa es importante para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a hacer primero un recuento histórico, estudiantes, rápidamente. ¿Qué son las doctrinas económicas? Es el conjunto de planteamientos que tratan de explicar una determinada realidad económica en un contexto determinado. Por ejemplo, vamos a conocer aproximadamente casi como 7 pensamientos, 7 doctrinas económicas. Los mercantilistas que se desarrolla durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Vamos a ver que se va arrastrando de esta manera. Luego viene la fisiocracia durante el siglo XVIII en el contexto de Francia. Estudiantes, vamos a encontrar esos planteamientos, ¿ya? Así que ustedes ya más o menos van poniéndose en cuenta. El caso del mercantilismo, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos, estudiantes, pues principalmente en el caso de Europa, ¿ya? Encontramos en Europa. En el caso de fisiocracia encontramos en el caso de Francia, ¿ya? Ahí encontramos, estudiantes, ese desarrollo durante el siglo XVIII ya. Luego encontramos los clásicos o los liberales, estudiantes. Esto lo vamos a plantear aproximadamente, profe, en el caso de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Entonces, esto me permite, estudiantes, ir conociendo más o menos el panorama, ¿ya? Y luego encontramos el socialismo científico, pues esto ya planteamos también, indican estudiantes, es en el caso de Europa, ¿no? Ahí está. Luego viene el caso de los neoclásicos, también de igual manera, estudiantes, vamos a ver que se va a desarrollar en diferentes partes de Europa también. Entonces, ahí, profe, vamos encontrando todo ese desarrollo, todo ese proceso, sí, durante el siglo XIX ya, ¿no? Durante el siglo XIX, pues vamos a ver los cambios que se va a ir desarrollando en ese aspecto, ¿no? Así que durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y cuando vamos a ver por aquí, estudiantes, hay que ir corrigiendo algunos puntos también. Encontramos por acá, estudiantes, esto de aquí, por favor, vamos a ver por acá, este es durante el siglo XVIII, ya, durante el siglo XVIII, ya, ahí está. Entonces vamos teniendo en cuenta, estudiantes, los clásicos o liberales durante el siglo XVIII, luego los socialistas estudiantes 19, los neoclásicos 19, y luego viene lo que es el caso keynesiano. Y ahora, si hablamos de los keynesianos, profe, ¿dónde se lleva a cabo el tema de los keynesianos? El caso de la keynesiana, estudiantes, se desarrolla pues en el caso de los Estados Unidos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿ya? Y luego encontramos el tema de los monetaristas, también en el caso estudiantes, y ahí no se nota tanto, pero encontramos en Estados Unidos. Ahí está. Ahí estamos hablando del caso keynesiana, pues, de la época del crack del 29, ¿no? En ese caso, el crack del 29, crisis mundial del capitalismo, y los monetaristas durante los años 70, crisis del petróleo.
Entonces, teniendo en cuenta, estudiantes, más o menos la coyuntura, en qué momento se está dando, cada uno de ellos van a tener su principal aporte en las doctrinas económicas. Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido académico, estudiantes, a través de los mercantilistas. La escuela mercantilista, estudiantes, vamos a ver que se va a desarrollar, como ya les había mencionado, en el caso del continente europeo, ¿sí o no? Cuando nos hablan el contexto, estudiantes, no, lo mencionan que surge durante el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII. Si bien es cierto, estudiantes, Europa está saliendo pues ya a flote, encontramos estudiantes durante la época del mercantilismo, considerado una de las etapas del capitalismo también como la primera etapa. Grandes descubrimientos en lo comercial, descubrimientos marítimos, de nuevas rutas comerciales. Esas cuestiones, estudiantes, es lo que se va a encontrar en el caso de Europa. Ahí, por ejemplo, los grandes descubrimientos que van a estar desarrollando fueron los portugueses, los españoles, ¿no? Los ingleses, los franceses. Entonces, de alguna otra manera, ellos van a estar buscando nuevas rutas comerciales también, ¿no? Y de alguna otra manera también, pues estamos, bueno, históricamente se está saliendo de lo que es el mecanismo del feudalismo, ¿no? Ya pasamos a la época del capitalismo como primera etapa del mercantilismo. Consolidación de los reinos europeos mediante los estados nacionales. Vamos a ver que ya va surgiendo el caso de los estados modernos. Y es la primera etapa del capitalismo, también llamado mercantil o comercial en ese aspecto. Es por ese motivo, por ejemplo, acá en nuestro continente americano, pues vamos a ver que van a estar llegando los europeos durante este contexto, a inicio de este contexto, ¿no? Entonces, por ahí, estudiantes, vamos a ir analizando también el mercantilismo. Ahora, es bueno conocer el contexto, y si conocemos la época en que se está desarrollando, también vamos a ver los principales planteamientos, ¿no? ¿Cuál es la idea que ellos manejan? Y de acuerdo a qué yo puedo decir que un país es así, un país tiene riqueza, en qué se basa su base económica, todos ellos, ¿no? Por eso que en el caso de los mercantilistas mencionaban fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos. Ya, acumulación de metales preciosos por parte de quién. Cuando hablamos estudiantes, los mercantilistas. Luego encontramos estudiantes, ¿no? Una de las actividades, si bien es cierto, cuando hablamos de metales preciosos, hablamos de comercial o mercantil. Si hablamos del comercio, ¿yo cómo sé que estoy ganando, estoy perdiendo? Yo cómo sé, estudiantes, en ese aspecto, si estamos analizando el tema de que, yo cómo sé que un país tiene un resultado positivo del comercio a través de un documento que le llamamos la balanza comercial favorable. Las exportaciones en metales preciosos deben superar, ¿qué cosa? Las importaciones de metales preciosos. Así que lo que ellos van a buscar es metales preciosos, principalmente el caso del oro y la plata. En ese sentido, estudiantes, cuando van a tratar de acumular estudiantes en grandes cantidades esos recursos, vamos a ver que para ellos va a ser favorable y beneficioso, ¿sí o no? Ahí encontramos estudiantes, principalmente el caso de oro y plata. Así que, muchachos, cuando vamos a ver, ellos van a buscar eso, ¿no? ¿Qué más? Encontramos, estudiantes, el nacionalismo. Cuando hablamos del tema del nacionalismo, ¿a qué me refiero? Ahí estamos hablando, pues, estudiantes, una nación poderosa era la que, ¿qué cosa? Obtenía los metales preciosos en mayor proporción que sus países, que los vecinos países. Por eso que los españoles, por ejemplo, en este contexto, los portugueses, vamos a ver que van a realizar van a ir acumulando una gran cantidad de recursos, ¿no? Como el caso del oro y la plata. Los españoles principalmente, que se llevaron oro de acá y de Centroamérica, y como también de América, ¿no? De los incas, vamos a ver que van a salir ahí. Además, estudiantes, esta teoría de los mercantilistas van a buscar la idea de proteger su mercado, el proteccionismo. ¿Y cómo lo van a hacer ese mecanismo de proteccionismo? Aplicando la aplicación de aranceles. Esto, estudiantes, es para garantizar que la balanza comercial sea positivo. Y entonces, con eso, estudiantes, ¿qué crees que vamos a ver? Encontramos, estudiantes, el mecanismo del el proteccionismo. Entonces, por aquí, estudiantes, podemos mencionar, ¿qué cosa? El tema del proteccionismo. Entonces, cuando ya nosotros nos damos cuenta de protección, aquí, muchachos, cuando hablamos del proteccionismo, pues cuando vamos a implementar altos aranceles, vamos a ver que se busca proteger el mercado nacional. Ahí está, el proteccionismo.
Entonces, estudiantes, ahí tenemos en ese sentido. Pero también nos hablan del colonialismo y el monopolio del comercio, ¿no? Mantener el poder sobre las colonias y estudiantes y la exclusividad de las actividades comerciales. Si bien es cierto, los españoles, por ejemplo, implementaron el exclusivismo comercial con sus colonias, ¿no? Ahí está estudiante los principales. Entonces, también ellos buscan la participación del Estado y el Estado es el quien busca implementar el tema de las políticas arancelarias. Hay que recordar, estudiantes, bueno, que ya nosotros vamos teniendo una idea un poco más panorámica. El caso de los aranceles, pues quien modifica es el Estado, ¿no? ¿Y quién está? Actualmente, por ejemplo, en nuestro país, ¿quién es el que modifica los aranceles? Los aranceles, pues es modificado por el presidente de la República, ¿ya? Por el presidente. Es una atribución especial. De esa manera, estudiantes, vamos a ver algunos representantes que sobresalen. Encontramos, por ejemplo, a Jean-Baptiste Colbert, él, por ejemplo, aplicó o practica el proteccionismo en Francia. Y otros autores también que sobresalen, estudiantes Thomas Moon en el caso de Inglaterra, encontramos a Antonio Serra en Italia, y así, ¿no? Vamos a encontrar algunos representantes que van a ir planteando su punto o su enfoque. Pero todos van a plantear qué cosa, que para los mercantilistas, aquel que tiene más oro, más plata es aquel que tiene más poder. ¿Ya? Y si hablamos de esa manera, pues aquel que tiene más oro y más plata tiene más recurso, más riqueza. Y de esa manera van a ir planteando sus principales ideologías. Entonces, muchachos, eso es lo que se trata de ver, pues, cuando hablamos de los mercantilistas durante el siglo XVIII. Luego pasamos, estudiantes, a la siguiente doctrina cuando hablamos de qué. Cuando hablamos de los fisiócratas, ¿ya no? En el caso de los fisiócratas mencionábamos que se desarrolla segunda mitad del siglo XVIII. Ya, estudiantes, en el caso en donde, profe, encontramos finales del mercantilismo, ¿no? Ya estamos dando paso, estudiantes, a la siguiente etapa que vamos a desarrollar, pues, estudiantes, las actividades agrícolas, por decirlo así, ¿no? Ellos, por ejemplo, van a darse cuenta de ese detalle. Surge en Francia, estudiantes, cuando estaba el régimen absolutista, ¿no? De alguna otra manera, pues, cuando hablamos absolutista, hablamos del rey. En ese contexto, en Francia se va a desarrollar. Entonces, estudiantes, en la mitad del siglo XVIII, pues en Francia también vamos a ver que más adelante se va a presentar algunos detalles, ¿no? Cuando vamos a tratar de entenderlo. Ahora, los fisiócratas, ¿qué cosa dicen? ¿Dirán lo mismo que los mercantilistas? ¿Dirán lo mismo que será acumulación de metales preciosos? Ya no, muchachos. Aquí, por ejemplo, ya encontramos los principales planteamientos de ahora. Nuevamente nos preguntan, ¿cuál es la fuente de riqueza? Me dicen. Está en la riqueza, en la tierra, dicen, el cual era obtenida de estudiantes mediante la agricultura. Si bien es cierto, estudiantes, cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí en el caso de la agricultura, por ejemplo, ¿qué cosa vamos a hacer? Cuando hablamos del caso de la agricultura, juega un papel importante y hasta la actualidad sigue jugando ese papel importante, ¿eh? Si bien es cierto, si tú siembras, digamos, 20 kilogramos de papa, si tú siembras 20 kilogramos de papa en un campo agrícola fértil, de acá más o menos un cierto tiempo, tú sembraste ese campo agrícola, dime, ¿qué va a pasar en ese sentido, estudiantes, cuando tú vas a cosechar? ¿Cosecharás la misma cantidad, menos o más? De alguna otra manera, estudiantes, si hemos sembrado papa, pues tranquilamente de ahí vamos a sacar otros, ¿cuánto, profe? 100 kilogramos de papa, ¿no? 100 kilogramos de papa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por acá? Entonces, aquí, estudiantes, estamos observando que el campo agrícola es productivo. Y de acá, ¿qué cosas entonces? Es la fuente natural. Es la tierra, ¿sí o no? Es la agricultura. Entonces, estudiantes, ahí es donde se trata de verlos. Los fisiócratas se van a enfocar en eso. Es por ese motivo que nos menciona, estudiantes, el orden natural, armonía de las leyes naturales en las actividades económicas humanas. Si bien es cierto, este señor que está considerado dentro de este sistema, en el caso de la agricultura, yo les pregunto a ustedes, si hablamos de la agricultura, él, por ejemplo, conoce los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Le saca provecho en qué temporada hay lluvia, en qué temporada hay poco, más lluvia, y así van sacándole provecho, orden natural. El hombre no lo controla eso, ¿te das cuenta? De alguna otra manera, estudiantes laissez-passer, también encontramos dejar hacer, dejar pasar. Dejar que las personas hagan lo que les parezcan sin interferencia del gobierno. El hombre, estudiantes, el ser humano va a realizar diferentes actividades, pero de alguna otra manera buscando su propio beneficio, ¿no? Pero ellos no buscan la intervención del Estado. Recordar que cuando me decían los mercantilistas,
políticas arancelarias, ahí se da cuenta la intervención del Estado, pero mientras que los fisiócratas dicen, no señor, no queremos la intervención del Estado. Ahí encontramos impuestos a los terratenientes, no eran parte de la generación de la riqueza, ¿no? Los terratenientes nada que ver, ¿cierto? Pero cuando hablamos estudiantes por aquí, encontramos el surgimiento de las clases sociales. Los campesinos son los productores de riqueza. Quienes están ahí cultivando la tierra son los campesinos. Ellos son los que van a producir, transformar de un saco de trigo en 3 o 4 sacos de trigo, lo convierte en ello. Ahí está la riqueza natural, ley natural, orden natural. ¿Ya? Los rentistas, los terratenientes, los que alquilan campo agrícola. Estéreos son los comerciantes, pero de alguna otra manera ellos participaban dentro del sistema, sí. Entonces, estudiantes por ahí, ya cada uno de nosotros vamos dándonos cuenta. Entonces, profe, ¿cuál es el planteamiento de los fisiócratas? ¿Qué es lo que es la más importante para los fisiócratas? Entonces, ustedes estudiantes, tranquilamente, si les hablan fisiócrata, lo que van a hacer es recordar qué cosa, el caso de la agricultura. ¿Y la agricultura qué es? Según la ley natural, control de la naturaleza. Y los representantes que sobresalen encontramos a Francis Quesnay en Francia, con su obra La tabla económica. Pero no solo encontramos a él, ¿no? Encontramos a Vicente Gournay, francés también, Laissez-Passer, también plantea de igual manera estudiantes ello, ¿no? Ahí encontramos a Turgot, también estudiantes en Francia. Entonces ya estamos conociendo dos planteamientos estudiantes importantes que vamos a ver que se desarrolla en Europa, ¿no? Así que para los fisiócratas, acumulación de metales, para los mercantilistas, acumulación de metales preciosos, para los fisiócratas, el provecho de la tierra y la agricultura, generación de la producción agrícola. Luego encontramos ya estudiantes en la época de los clásicos. En el contexto en que se ve estudiantes, los clásicos, estamos hablando pues durante la época de que surgen más o menos en el año de 1776 estudiantes. Aquí estamos hablando pues principalmente durante la época de qué, profe. Si queremos hablar, por ejemplo, durante el siglo estudiantes, encontramos durante el siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿no? La segunda mitad para adelante, 1776. Aquí encontramos el contexto de la Revolución Francesa, estudiantes, como también el contexto de la Primera Revolución Industrial. Si bien es cierto, la Revolución Industrial, ¿qué cosa me trae como consecuencia? Una revolución busca un cambio, ¿cierto? La Revolución Francesa también buscó un cambio. De alguna otra manera, estudiantes, si hablamos del punto de vista económico, pues ya aquí encontramos los planteamientos que se va a desarrollar. Por ejemplo, la revolución industrial, ¿qué cosa permite? La transformación en el sistema de producción. ¿Sí o no? Ahí vamos a ver cómo se va especializando las actividades, cómo se va a ir incrementando la producción, pero ¿qué cosa está detrás de todo eso? Y ahí viene lo que es el planteamiento, estudiantes, de alguna otra manera, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los clásicos. Ahora, ¿qué cosas van a plantear ellos? ¿Qué cosas van a plantear ellos? Así que, estudiantes, vamos a ver la fuente de riqueza. La fuente de riqueza es el trabajo, mediante la división del trabajo, la especialización del trabajo. Participación mínima del gobierno. Las fuerzas del mercado guiarán estudiantes, guiarían la producción, el intercambio y la distribución. Mínima intervención. Poner algunas normas nada más para regular las actividades. Y es aquí justo donde encontramos, estudiantes, la conducta económica, en interés propio y armonía entre ellos. El bienestar individual serviría para mejorar o beneficiar a la sociedad. Aquí prácticamente estamos hablando con las famosas estudiantes ideas de la mano invisible, ¿no? El beneficio individual, el individualismo de los empresarios, por ejemplo, de los negociantes, del panadero, del carnicero en el mercado, por ejemplo, ¿qué es lo que está buscando? ¿Se pone a pensar, pobrecito, el señor no tiene carne, no tiene pan? No, señores, ahí vamos a ver el individualismo. El interés propio busca generar las condiciones, busca generar el bienestar general de la población indirectamente. Por ahí va esa idea, estudiante. Por eso nos dicen, el bienestar individual serviría para mejorar o beneficiar a la sociedad. ¿Te das cuenta, no? Y esto de acá también, estudiantes, las leyes económicas, la explicación de la realidad económica mediante leyes o teorías. A partir de este contexto, estudiantes, es donde ya se trata de hacer teorías de la oferta, de la demanda, más adelante, ¿no? Teorías de mercado, todas esas ideas, muchachos. Y ahí justo encontramos la teoría del valor del trabajo.
El valor de los productos están dados, estudiantes, por la cantidad de trabajo incorporado en ella, el famoso costo de producción. Como empresario, ¿qué cosa buscamos, estudiantes? ¿Que los costos de producción debe ser mayor o menor? ¿Sí o no? Ahí está el punto. De alguna otra manera, estudiantes, nosotros buscamos que el costo de producción debe ser lo mínimo posible. Por eso que los clásicos van a decir que el trabajo es la fuente de riqueza. La división y especialización del trabajo, estudiantes, es lo que permite desarrollar ¿qué cosa? El bienestar, lo que permite la riqueza de un país. Y cuyos representantes que sobresalen, pues ni que hablar, encontramos a Adam Smith, Inglaterra, a través de su obra Riqueza de las Naciones. Con esa obra, estudiante, se convierte también la economía en una ciencia, ¿no? Desde este contexto, ya vamos a ver que se va incorporando. Luego aparece también el caso de David Ricardo. Entre los principales autores, Jean-Baptiste Say, encontramos a Tomás Roberto, estudiante, Malthus, también encontramos Malthus, la teoría poblacional, que van a hacer un estudio del mercado. Así que ya para los clásicos, el mercado se regula por sí solo. Ahí está lo que se llama también la teoría de la mano invisible. ¿Ya? Entonces, estudiantes, por ahí encontramos durante la época del siglo XVIII, se está desarrollando esos planteamientos. Luego de los clásicos, pues viene la parte crítica, ¿no? Ya se empieza a desarrollar la parte crítica con los socialistas, estudiantes. En ese caso, pues también hablamos en Europa durante finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Algunos acontecimientos también, ¿no? La consolidación de la revolución industrial. La revolución industrial, ¿qué cosas nos trae? Una parte de incrementar la producción, sí, pero también vamos a ver que trae consecuencias bastante interesantes en el campo laboral. Ahí, por ejemplo, por decirlo así, vamos a ver que los trabajadores serán desplazados por las máquinas, ¿sí o no? Es una de las consecuencias que vamos a ver. Y es por ese motivo, estudiantes, que encontramos aquí cosa. Protestas sociales originadas por las malas condiciones laborales y la desigualdad económica. Las condiciones laborales, pues en esa época no eran nada agradables, eran paupérrimas, pobres. No tenías mecanismo de seguro, un salario fijo, nada por el estilo. Entonces, estudiantes, por este planteamiento, Marx, ya vamos a ver acá, Marx plantea teoría del valor trabajo. El valor de un bien está supeditado al tiempo socialmente necesario incluido en este precio. Entonces, cuanto yo más le voy a aplicar el tema del trabajo, estudiantes, ese producto que estoy produciendo va a tener mayor valor en ese sentido. Pero, ¿cuál es el detalle? Aquí, estudiantes, el trabajador no va a ser tan valorado, por decirlo así. Ahí es donde aparece la teoría de la explotación. El trabajo no correspondía, ¿no? El salario no correspondía al tiempo de trabajo que desempeñaba cada persona. Entonces, esa cantidad de trabajo que tú hacías, por decirlo así, estudiantes, digamos que tú has trabajado 8 horas diarias, ¿no? Ahí está. Aquí has trabajado 8 horas diarias. Entonces, de las cuales, estudiantes, solamente, digamos por acá, solamente, estudiantes, a ti te reconocen estas 2 horas nada más. Aquí tenemos 2 horas de trabajo, pero acá el resto, profe, ¿cuánto es? El resto son las 6 horas, ¿sí o no? Entonces tenemos las 6 horas, estudiantes. Entonces, en estas 2 horas nada más has generado, ¿qué cosa? Todo tu salario. Todo tu salario. Y ahora, y este de acá, profe, las 6 horas, ¿qué cosa es? Es la producción, es el excedente económico que tú has generado. Pero te pagarán a ti lo que te corresponde. Y justo ahí, estudiantes, es la discusión donde presentan ellos, pues, ¿no? Tú puedes generar una gran cantidad de riqueza, pero este de acá, ¿cómo le llamamos? Es ahí donde encontramos, estudiantes, la plusvalía. Y es ahí donde encontramos, estudiantes, correspondientemente el patrón, el dueño de la máquina, de las herramientas, no paga lo que realmente pertenece al trabajador por las horas laboradas, que se llama plusvalía. Otra forma, de manera sencilla, ¿cómo le llamamos la plusvalía? Trabajo no remunerado. Trabajas 8 horas, pero con 2 horas de trabajo ya te deben pagar lo que te corresponde. Pero lo demás, la plusvalía, profe, ¿para quién se queda entonces? Eso se queda, estudiantes, para el trabajador. No diré para el empresario, para el burgués. Ahí está, muchachos. Por eso me indican la acumulación de capital y las crisis, la concentración de riqueza llevaría a una crisis futura. De alguna otra manera, más adelante, pues, estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar, no?
En el sistema capitalista ya estamos encontrando crisis cada cierta etapa, ¿sí o no? Eso es lo que planteaba pues el estudiante Sello. Y hay una forma de revalorar todo lo que yo quiero, rescatar todo lo que yo quiero, es a través de la lucha de clases sociales, dicen ellos. La concentración de la riqueza cada vez menor de capitalistas y el empobrecimiento de la clase trabajadora prepara el escenario de una lucha de clases. ¿Por qué hay una lucha de clases? ¿Por qué hay igualdad o hay una desigualdad? ¿Eh? Ahí encontramos el tema de la desigualdad económica, desigualdad social, pues. En los estudiantes aquí, Marx también sustenta de que aplica el materialismo dialéctico, que todo está en constante cambio. Todo está en constante cambio y eso nos permite pues ir entendiendo también, muchachos, los nuevos planteamientos que se tienen que desarrollar. Ahí encontramos a Carlos Marx, estudiantes en Alemania, con el caso su obra El Capital, y luego también por ahí encontramos a Federico Engels, estudiantes también, otro de los que aporta en el tema del socialismo. Y ahí encontramos teoría del valor objetivo, de teoría del trabajador, la explotación del sistema laboral. Y luego encontramos también estudiantes los neoclásicos. Y cuando hablamos del tema de los neoclásicos, ya hacemos un salto espectacular durante el siglo XIX, estudiantes, en este caso en Europa también, segunda mitad del siglo XIX, ya se da la segunda revolución industrial, mejora de qué? De situaciones empresariales, mejora del sistema de producción en cadena, entonces de alguna otra manera ya la revolución industrial va a ir superando ya las primeras condiciones que se presentaban. Pero conforme vamos creando nuevas máquinas, también vas desplazando a los trabajadores, ¿sí o no? Y ahí justo aparece, incrementa las protestas sociales. Aquí, por ejemplo, encontramos la segunda revolución industrial trae consigo la producción de automóviles, ya sí o no, cambios más importantes, telegrama y todas esas cosas que vamos a encontrar más adelante. Ahora, con toda esa situación en que se está viviendo, los neoclásicos también van a ir sustentando, ¿no? Vamos a ver que van a analizar el comportamiento de los agentes, del comprador, del vendedor, del ofertante, del demandante. Por eso que hace un estudio, un enfoque microeconómico. Decisiones de manera individual, mercado, para un solo tipo de producto, la producción de empresas específicas, ahí encontramos ello. ¿Ya? Y ahí encontramos también, estudiantes, el caso de la conducta económica racional. El agente económico busca la utilidad y evita la desutilidad. ¿Qué quiere decir eso? No, nos quedamos principalmente con el tema de la utilidad marginal. Cuando hablamos de la utilidad marginal es el beneficio que yo voy a sacar de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy consumiendo mi número de vasos de agua, por ejemplo, ahí voy a ir consumiendo, por ejemplo, en un primer momento tengo sed, ¿no? Un intenso sed, pero luego voy a consumir un vaso, segundo vaso, tercer vaso. Pregunta, ¿qué número de vasos permite satisfacer mi necesidad de sed? ¿Será el primero? ¿Será el segundo? ¿El último vaso? Ahí, por ejemplo, estudiantes, conforme voy consumiendo, mi intensidad de sed se va reduciendo. Y ahí justo en el último encontramos la utilidad marginal. Y eso estamos haciendo un análisis individual. Y eso es un estudio microeconómico, pues. Énfasis de la competencia pura en el mercado perfectamente competitivo. Hay ausencia de influencia en el precio del producto. Tienden a ser uniforme. Significa, estudiantes, que los mercados se va autorregulando por sí mismo. Eso es lo que nos plantean estudiantes en estos términos, ¿no? Cuando hablamos de los neoclásicos. Y es ahí justo donde vamos a ver la implementación. Cuando me dicen enfoque microeconómico, implementación del uso de la matemática en el análisis tanto de la oferta como también de la demanda. ¿Ya? Luego encontramos la teoría subjetiva del valor. El valor de las mercancías está supeditado por la satisfacción subjetiva del consumo. Es como que yo te preguntara, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, tienen los mismos gustos? Si los productos que voy a vender les gustará a todo el mundo, no. Cada uno de nosotros estudiantes tenemos diferentes gustos y preferencias. Ahora, si yo voy a quedar, yo quiero quedar bien con una empresa, le digo, está excelente, está bueno tu producto, pero en verdad no me sirvió, pero por quedar bien le dije. Eso es de manera subjetiva. Entonces, ahí está, estudiantes, ese planteamiento también de los neoclásicos. Utilización de la matemática para los trabajos económicos. Ellos son los que van a incorporar, pues, estudiantes, la idea de la matemática
en el planteamiento neoclásico, ¿no? Los neoclásicos incorporan la matemática, por decirlo así. Gracias a ello, pues ahora en estudios matemáticos se van implementando. Alfred Marshall, estudiantes Principio de Economía, Inglaterra, ¿no? Y otros autores, Karl Menger, Menger, León Walras en Francia, y así estudiantes vamos a ver que algunos autores sobresalen pues en este contexto. ¿Ya? Muy bien, después de los neoclásicos estudiantes viene pues los keynesianos. En Europa se está desarrollando la segunda revolución industrial, se está consolidando y todo lo demás. Ahora, en el caso del keynesiana, que estamos hablando del contexto crisis del 29, estamos hablando del siglo XX, las 3 primeras décadas estudiantes. ¿Qué cosa va a pasar allá? ¿Qué cosa va a suceder, profe, para hablar del keynesianismo? Estados Unidos es considerado una de las primeras potencias mundiales, después de que es el resultado de la segunda revolución industrial y además después de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Luego, estudiantes, vamos a ver que el capital financiero hacía presencia en diferentes lugares del mundo. Ahora, el capital financiero pues es prácticamente abstracto, ¿no? En el mundo, estudiantes, va a sobresalir el capital financiero, por ejemplo, el caso del Wall Street, caída de la bolsa de valores, es un sistema financiero. Y eso también repercute, pues, estudiantes, en la economía que se va a plantear. Si los neoclásicos plantearon un análisis microeconómico, los keynesianos, ¿qué cosas van a plantear? Un enfoque, un énfasis macroeconómico. Factor global o colectivo de consumo, el ahorro, el ingreso, la producción y el empleo. Ahora, ¿por qué motivo? Si bien es cierto, cuando yo te menciono el tema de crisis del petróleo, crisis del 29, ahí encontramos, estudiantes, el caso de sobreproducción. Hablamos de la producción del PBI norteamericano. ¿Ya? Y es ahí justo donde vamos a ver, estudiantes, orientación de la demanda. La demanda efectiva son las cantidades de mercancías, estudiantes, que llegan a transarse o venderse en el mercado. Entonces, cuando hablamos de la demanda, pues es el comportamiento de un agente económico. Pero cuando me hablan de la demanda efectiva, ya estamos hablando de un enfoque macroeconómico. La demanda agregada, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, estudiantes, por ahí, impulsar la demanda efectiva o los gastos agregados. Aumento del consumo, inversión, gastos del gobierno y las exportaciones netas. En ese sentido, estudiantes, en Estados Unidos hay una sobreproducción. Y si hay sobreproducción, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Como empresario, estudiantes, ¿qué es lo que sucede? Si hay sobreproducción, los precios caen, ¿sí o no? Entonces, ahí, estudiantes, vamos a ver que en la economía, si se presenta la sobreproducción, profe, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Si nosotros en la economía encontramos que la producción se está incrementando, estudiantes, tranquilamente los precios van a bajar, ¿sí o no? Los precios van a bajar, si hay abundancia. Ese es el enfoque, ¿sí o no? Esa es la caída de los precios. Ahora, ¿a quién tengo que motivarlas? Para comprar estos productos, estudiantes, pues desde luego hay que motivar a estudiantes, hay que incentivar que la demanda debe ir incrementándose también, pues. Pero ¿qué estaba pasando en esa época? A los demandantes, por ejemplo, antes tenían trabajo, ahora los van a despedir. ¿Por qué? Porque hay sobreproducción, exceso de productos. Y si hay exceso de productos, por ejemplo, yo no necesito trabajadores. Entonces, es ahí donde el Estado interviene. Por eso dice, gasto del gobierno, estudiantes, el gasto del gobierno va a ser uno de los elementos principales. Ya, ahí está la creación de los servicios que va a crear ¿qué cosa? El Estado. ¿Qué más? Políticas fiscales expansivas. Impulsar a estudiantes el aumento de los gastos y la reducción de los impuestos. Ya no te voy a cobrar impuesto, pero sí te vamos a impulsar que haya mayor gasto por parte de ¿quién? Del gobierno. De esa manera va a sostener estudiantes en ese sentido cuando hablamos de políticas fiscales y las políticas monetarias expansivas. Elevar la oferta de dinero para reducir la tasa de interés. ¿Qué cosa quiere decir política monetaria expansiva? Quiere decir que el gobierno va a tener que gastar más. Tiene obras que ha planificado a través de las políticas fiscales, pero con las políticas monetarias entregar dinero a la familia. Pregunta, si la familia tiene dinero, ¿va a comprar qué cosa? Más bienes, ¿sí o no? Lo que se estaba dando la sobreproducción, si va a comprar más bienes la familia, vamos a ver que la producción va a ir cayendo hasta que llegue una estabilidad, hasta un equilibrio.
Keynes, por eso que plantea que el Estado debe intervenir en la economía a través de la emisión de billetes y monedas. Y si el Estado emite a través de las políticas monetarias expansivas, hay estudiantes en la economía de la familia tendrá más dinero, y si tiene más dinero vamos a ver que va a comprar pues algunos productos o algunos bienes. ¿De acuerdo? Uno de los representantes que sobresale, pues estudiantes, encontramos a John Maynard Keynes, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Ahí está, estudiantes, y encontramos por ahí también a Paul Samuelson, estudiantes norteamericanos en ese aspecto, ¿no? Keynes pues era estudiante inglés, pero va a buscar darle una solución a la teoría, en este caso la teoría macroeconómica en los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, en este contexto, estudiantes, vamos a ver ese desarrollo. Ya, el Estado está emitiendo billetes, ¿no? El Estado es el único que va a invertir en ese país que estamos hablando, pero conforme va incrementando más y dinero, va a seguir emitiendo, pero ¿qué va a pasar ahora? Aparece la teoría monetarista, ¿no? Cuando hablamos de los monetaristas estudiantes, encontramos el contexto, también hablamos de la década de los 70. Aparece con mayor protagonismo estudiante en la década de los 70. Encontramos, por ejemplo, crisis del petróleo. Si hay crisis del petróleo, ¿qué pasa con el precio de las cosas? Se dispara. Ese es uno de los casos más estudiantes. Encontramos inflación en los Estados Unidos. Ahora viene el otro problema. ¿No te das cuenta? Mira, son cosas muy curiosas. Profe, ¿qué quiere decir? Que los precios tampoco pueden bajar demasiado, como tampoco pueden subir. Así es. Los precios deben estar más o menos equilibrados. Por eso es que los teóricos clásicos buscan que el precio debe ser equilibrado, en condición de equilibrio. ¿Para qué? Para que haya una estabilidad económica. Y de esa manera, pues, estudiante de la población no pueda tener ninguna dificultad. Ese es el punto. Ahora, los monetaristas vamos a ver qué plantean, ¿no? Optimización de la conducta, dice. Las personas tratan de maximizar su bienestar. Claro, de alguna otra manera, con el recurso, con el dinero que nosotros tenemos, encontramos ello. Mientras que los keynesianos decían sí la intervención del Estado a través de las políticas monetarias expansivas, los monetaristas dicen no, no intervención del Estado. Los precios y salarios tienden al equilibrio en el largo plazo. Por sí mismo, estudiantes en el mercado, cuando se presenta temporada de mandarina, temporada de... Si hay temporada, los precios bajan. Si no es temporada, los precios suben. Está en ese plan. Por sí mismo el mercado se va regulando. Por eso que las ideas de los monetaristas, ¿no? Planteaban la inflación es siempre un fenómeno monetario. Si el gobierno entrega más dinero, la población tiene más dinero. Y si la población tiene más dinero, pregunta, ¿compra más o no? Compras más. Y si compras más, ahora, ¿qué es lo que generaremos en el mercado? Escasez. Y si hay escasez, ¿qué va a pasar con el precio? Sube. ¿Te das cuenta, no? La inflación es un fenómeno puramente monetario. Ese es el planteamiento que se da. Por eso es que el Estado le dice, ¿sabes qué? No intervengas porque tú vas a alterar todo. Disciplinas fiscales. Los gastos del Estado deben estar de manera correcta o sin exceso. El Estado debe intervenir, pero de manera somera, restringida. Buscar ¿qué cosa? La estabilidad económica. Ahí es donde encontramos la regla monetaria. La emisión de dinero debe ser de acorde a la necesidad del mercado. Si en el mercado yo tengo, digamos, 50 manzanas y cada manzana cuesta un sol, ¿cuánto de dinero debe existir en ese aspecto? Si hablamos de 50 manzanas, ¿cuánto debe existir? 50 soles. Si cada uno cuesta un sol, 50 manzanas, 50 soles. Para que haya una estabilidad económica. Por eso dicen, no, regla monetaria. La emisión de dinero que sale de los billetes y monedas que sale de la economía, del BCR, debe ser de acuerdo a la misma necesidad de la población para poder adquirir dichos bienes y servicios. ¿Mm? ¿Sí o no? Y encontramos, estudiantes, liberar el mercado, concesiones, privatizaciones. Ese término de privatización, por ejemplo, en los últimos años, estudiantes fueron implementados en las economías latinoamericanas. Aquí en nuestro país, por ejemplo, con Fujimori se hace más evidente, en el caso de Chile también de igual manera, los Chicago Boys que llegan a Chile, ¿no? Ese tema de concesiones y privatizaciones, ¿sabes con quién se ha evidenciado más en el Perú? Con Fujimori. ¿Cuántas empresas no se ha concesionado? ¿Cuántas empresas no se ha privatizado? Privatizar es pasar de la administración pública a la administración privada. Por ejemplo, el caso Telefónica del Perú. ¿Sí o no? Aeroperú, Centromin Perú. Esas son privatizaciones. Las concesiones, pues, es como un mecanismo de alquiler por un cierto tiempo. Exacto. ¿Y por qué, profe?
Si tú privatizas tus empresas estatales, tú ya no lo vas a controlar. Más bien, te van a pagar a ti, tienes dinero. Si hablamos de concesiones, cada cierto tiempo vas a generar ingreso económico. Tú ya no vas a gastar. El Estado no debe gastar, dice los monetaristas. Solamente deben establecer la regla de juego. Ahí encontramos, pues, Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, es uno de los planteamientos que también tiene estudiantes. Y ahí encontramos Friedrich Hayek, también de Austria, que también va planteando algunas ideas de carácter monetarista. Entonces, desde ese punto de vista, estudiantes, encontramos pues las principales doctrinas económicas, estudiantes, que vamos a ir recordando, ¿no? Siempre hay que agruparlas, las ideas, estudiantes, pensando de los mercantilistas, los fisiócratas. Los mercantilistas, por ejemplo, oro y plata. Fisiócrata, agricultura. No, agricultura. Los clásicos, división del trabajo y especialización. Los socialistas, también el trabajo y la plusvalía. El caso de los neoclásicos, la utilidad marginal, la productividad marginal, ¿ya? Keynesiana, intervención del Estado, política fiscal expansiva, la demanda efectiva o la demanda agregada, enfoque macroeconómico. Y mientras que los monetaristas dicen, ¿no? ¿Sabes qué, señores? La inflación es por culpa de las monedas. Es puramente monetario, es un fenómeno monetario, que también fue pregunta de examen de la UNI en un cierto tiempo. Entonces, estudiantes, ahí tenemos pues las principales doctrinas económicas que vamos a tratar de ir conociendo poco a poco, muchachos, en ese aspecto. ¿Sí? Bien, estudiantes, muchísimas gracias. Hasta aquí va a ser nuestra clase del día de hoy. Ya nos encontramos en otra oportunidad, estudiantes, en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, cuídense mucho. Nos vemos hasta otra oportunidad. En unos momentos vamos a continuar con la resolución de las dirigidas.